y con Rubén Amón. Y como hemos anunciado, pues nos visita Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Le voy a acercar un poquito. Ahí estamos. Para muy verla bien. mejor. ¿Por dónde empezamos? Porque todos los días veo que sale usted en algún sitio, en los medios de comunicación nacionales, porque algo ha pasado. El debate en el Parlamento, que es una declaración no sé dónde. Digo, pues hoy le tendremos que preguntar pues por 100 cosas a Isabel Díaz Ayuso. Pero la primera es una información que traigo del diario La Razón, que dice que en el Partido Popular manejan ustedes sondeos que están diciendo que pueden ustedes incluso ganar las elecciones generales. O sea, no mejorar el resultado, ponerse en 96 o 98, sino ganarle al Partido Socialista unas elecciones generales. ¿Usted conoce esos sondeos? ¿Los ha visto? No los conozco, pero desde luego no me extraña. No queríamos estas elecciones, nosotros no habíamos buscado esta situación, pero está claro que hay cada vez más ciudadanos que quieren que haya un desbloqueo en España, quieren que ya haya nuevas políticas. Empieza a cundir una cierta preocupación por la situación económica. Hay muchos indicadores que nos van diciendo que se acerca una posible recesión y además llovería sobre mojado en un país que ha dejado hace poco una crisis atrás y tanta incertidumbre y tanto malestar. Finalmente lo que favorece es que los partidos mayoritarios cojan más fuerza y que en este caso el bloque del centro-derecha, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, pudiéramos sumar y ser los protagonistas de ese cambio hacia la estabilidad. No, lo que pasa es que la mejora del Partido Popular es a costa de Ciudadanos, o eso dicen las encuestas, de tal manera que al final la suma sigue siendo complicada, incluso si ganara Pablo Casado las elecciones, para conseguir una mayoría suficiente para ser investido presidente, la suma con Ciudadanos y con Vox igual se quedaba corta. A mí me gustaría que a Ciudadanos les fuera bien en estas elecciones, porque si a ellos les va bien, a este bloque también. Así que me gustaría que sobre todo al Partido Popular y a Ciudadanos y también a Vox nos fueran bien para que lo que hemos visto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se pudiera trasladar al Gobierno de España. Nosotros no llevamos 2 meses de gobierno y ya hemos anunciado deducciones fiscales. Estamos centrados en la economía, por ejemplo, que no todo es economía, pero sin la economía nada funciona. Y estamos centrados también en dar estabilidad política y jurídica, que es lo que necesitan los inversores, los empresarios, los autónomos y las políticas que traen prosperidad. Así que creo que eso es lo que ahora mismo se está trasladando, esa unión, esas fuerzas, y yo lo que quisiera es que a los partidos que queremos cuestiones importantes como la unidad de este país, como la serenidad, nos unan y nos den fortaleza para desbloquear. Así es como le gustaría a usted ser recordada, no sé si se lo ha planteado, como la presidenta que bajó los impuestos en la Comunidad de Madrid, que consiguió pues la prosperidad económica. O sea, su línea fundamental de gobierno es que haya menor presión fiscal sobre los contribuyentes madrileños y que eso se traduzca en una mayor prosperidad de los ciudadanos. Sin duda, porque al final quien viene a vivir a Madrid, vienen personas de todos los rincones de España y del mundo, y todo el mundo sabe que en Madrid se vive con mucha seguridad, con mucha libertad, con muchas opciones, con oportunidades, y eso es gracias a que los empresarios, los autónomos, ponen en juego el patrimonio de sus hijos para crear empleo, a que jóvenes de todo el país vienen aquí a emprender, a crear, en un entorno de libertad. Y en parte gracias a que políticas liberales que ha aplicado el Partido Popular en estos años en Madrid han permitido que esto sea así. Siempre he defendido que la Administración tiene que ser garante de esa libertad, pero tiene que estar a un lado de los ciudadanos, no tiene que estar tutelándolos, dirigiéndolos, subvencionándolos, y precisamente eso es lo que ha procurado que en Madrid una persona pueda comprar a cualquier hora, que tengas muchas más oportunidades para cambiar de empleo, que puedas decir qué tipo de vida quieres llevar. En Madrid puedes empezar muchas veces desde cero una vida y cambiar y tener esas oportunidades, y creo que precisamente eso es lo que ha hecho esto ser una región que tiene que cuidar a todas las demás, que no debe competir con ellas, que tiene que atraer inversión extranjera que también sirva para que otras autonomías crezcan con Madrid. Y como van a venir nuevos desarrollos importantes como Madrid Nuevo Norte, los desarrollos urbanísticos del sureste, hay tantos proyectos buenos para Madrid ahora, pues sí, me gustaría que cuando yo me fuera la gente se acordara, o al menos yo me fuera con esa satisfacción, ¿no?, de haber sido haber sido un engranaje más en esta pieza de esfuerzo individual de todos. Lo que pasa es que desde otras comunidades autónomas, precisamente de lo que se quejan es de que el gobierno de la Comunidad de Madrid baje impuestos, porque entienden que eso es incurrir en una competencia
entre distintos territorios de nuestro país para atraer inversiones hacia Madrid, es verdad, de empresas o de ciudadanos que vengan a instalarse aquí, pero claro, porque Madrid se puede permitir bajar los impuestos. Dicen otros gobiernos autonómicos, si nosotros pudiéramos, pues que nosotros no podemos. Entonces está compitiendo de manera desleal con estas otras comunidades autónomas. Bueno, bajar impuestos es la opción más complicada para un gobierno porque tiene menos dinero para hacer política, pero es la manera de apostar porque sea la iniciativa de los ciudadanos la que le dé la libertad para que ellos consuman más, se arriesguen a emplear, etcétera. Siempre he dicho que yo no compito con otras comunidades autónomas. Luego, yo no voy a entrar en esas guerras entre autonomías porque lo único que puedes hacer es ofender a los ciudadanos. Yo no gestiono sentimientos, yo gestiono recursos. Luego, nunca voy a hacer regionalismo con Madrid. Esto es mío y esto es tuyo. Yo quiero que le vaya muy bien a Asturias y por eso yo quiero crecer con Asturias para competir en situaciones como el Brexit, para que empresas vengan a Madrid o a Asturias o a Cataluña. De hecho, mi primer viaje institucional fue a Cataluña y fue para decir que Madrid y Cataluña tenían que juntas caminar en el exterior, atraer empresas para no solo para nosotros, sino para todos los demás rincones del país. Y además, cuando eres presidente autonómico, por lo menos a mí me está ocurriendo, al final sabes que tú eres un delegado del Estado en esa comunidad autónoma, pero no te pertenece. Y por lo menos a mí me ha despertado un profundo sentimiento de amor por mi país. Y lo digo en serio. A mí lo que ocurre ahora mismo en Murcia, lo que ocurre ahora mismo en Baleares, cualquier situación en Galicia me importa como si fuera Madrid. A lo mejor es porque siempre he crecido en una autonomía donde nos hemos sentido primero españoles y luego madrileños. Y yo, siendo presidenta autonómica, no miro solo para mis intereses. Me preocupa que tengamos la mejor relación, por ejemplo, con Castilla y León y Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales. De hecho, vamos a hacer convenios precisamente para eso, porque los españoles no entienden que estemos entre autonomías mirándonos en el ombligo como si fueran barreras. Uh-huh. Y si tengo la oportunidad, por ejemplo, nos pasó con las riadas, las últimas, nosotros pusimos medidas para ayudar, por ejemplo, a comerciantes o a personas del sector de la agricultura en Arganda del Rey, pero también teníamos a disposición los servicios de emergencia por si teníamos que irnos a Levante a colaborar. Somos un gran país, somos un proyecto nacional y los presidentes autonómicos no podemos incurrir en divisiones. Al señor Torra no le conoce usted personalmente, ¿no? No, desde luego que no. No he tenido la ocasión ni siquiera de verle cerca. Ni voluntad tiene de conocerle. Pues la verdad es que no. Es una persona que políticamente me parece que representa todo lo contrario y que ha intentado de manera ilegal adueñarse de una parte de este país, está dividiendo y está empobreciendo ahora mismo a Cataluña, y frente a esas políticas nosotros lo que queremos hacer es tender la mano y fomentar que la iniciativa privada entre Madrid y Cataluña juntas caminen y que tengamos un trasvase de empresas, un trasvase de empleos, de jóvenes, de talento. Y no me tranquiliza en absoluto lo que pasa en Cataluña, y ni siquiera me satisface pensar que vienen tantas empresas a Madrid, porque yo no quiero que Madrid crezca a costa de Cataluña, quiero que crezca con Cataluña. Y cuando escucha al presidente Torra, que es un presidente autonómico, en el sentido es colega de usted, solo en ese sentido, llamar a la desobediencia, él lo llama la desobediencia civil. Yo, como no he conseguido todavía saber muy bien a qué se refiere el señor Torra, o sea, qué es lo que pretende que hagan los ciudadanos de Cataluña cuando salga la sentencia, o incluso qué plantea hacer él mismo. Pero el mero hecho de que un presidente autonómico esté llamando a la desobediencia de las leyes, que es en el fondo lo que está haciendo, ¿no debería tener algún tipo ya de respuesta o de sanción por parte de la justicia española? ¿Usted vería bien, por ejemplo, que la Fiscalía denunciara a Torra por lo que hasta ahora ya ha hecho y ya ha dicho? A mí, desde luego, sí que me lo parece. Y está, además, como decía, está empobreciendo, está dividiendo y, además, ya está amenazando con la violencia para intentar fabricar esa república ensoñada en la que, si ese camino viera la luz, que no va a ser así, nos está demostrando qué tipo de vida le daría a los suyos. A él no le importa asfixiar y empobrecer Cataluña hasta el extremo con tal de poner ese proyecto inexistente. Y por eso, bueno, creo que el Estado español es garante, luego es su justicia y todo se andará. Desde luego, nosotros lo que tenemos que pensar es que después de la sentencia, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar? Y para nosotros lo que queremos hacer desde Madrid es eso, tender la mano y ver desde la iniciativa, desde los ciudadanos, desde todos aquellos que no quieren ver cómo se sigue dividiendo la sociedad catalana, podemos colaborar y contribuir de manera serena para ayudarnos. No podemos mirar para otro lado desde otras comunidades autónomas.
¿Se cree usted el presidente Sánchez cuando dice si hay que aplicar el 155, pues se aplica el 155? Garantizo que no va a haber ninguna concesión, que no voy a permitir que se incurra en ninguna ilegalidad. Yo creo que los grandes partidos en este tema no nos tenemos que estar enfrentando, pero creo que todas las propuestas que está haciendo el señor Sánchez desde hace 2 años son normalmente electoralistas y va según los tiempos. Ahora en esta campaña ha decidido que es el presidente más español que ha habido y está utilizando la bandera y la palabra España por todas partes, pero sin embargo cada vez que tiene la oportunidad, divide a los españoles. Lo divide con cuestiones morales, lo divide con temas del pasado o lo divide fomentando esa tensión entre comunidades autónomas. Creo que tiene poca credibilidad. Bueno, por no decir que no tiene, para mí, ninguna. Dice una cosa, dice la contraria y, sobre todo, utiliza todos los poderes que tiene a su alcance para hacer electoralismo. Es normal que el partido que está en gobierno haga propuestas y las haga desde el marco institucional desde el que está, de acuerdo. Pero es que ahora directamente es que es la sede del PSOE la que se ha instalado en la Moncloa. Y solo hablan de esa manera y cuando nos tenemos que enterar de qué políticas va a hacer el presidente del gobierno, prácticamente te enteras o por filtraciones en los medios o por los mítines del PSOE. Cuando dices que el presidente Sánchez divide a los españoles con temas del pasado, ¿se refiere a lo de los restos de Franco? Entre otras cosas. Normalmente cuando vienen las elecciones en España, el Partido Socialista saca 3 o 4 temas. Las pensiones, saca este tema, sí. Y lo intenta hacer pensando que nos puede dividir. A mí no me importa mirar hacia atrás. Yo pertenezco a una generación que nació en democracia y no tengo ninguna nostalgia por algo donde ni siquiera lo he conocido. Todo lo contrario. Pero me preocupa él por qué lo trae constantemente o por qué tiene tanto empeño en un tema como las exhumaciones, la exhumación, y no por el empleo. Ojalá le pusiera el mismo empeño en crear puestos de trabajo. No, pero este tema de la exhumación, es que he recordado ya algunas cosas estos días. A veces me aburro un poco a mí mismo, también se lo digo, de recordar que, por ejemplo, la exhumación de los restos de Franco es una decisión que toma el Parlamento español hace 2 años, en el 2017, con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, que no el voto en contra, la abstención, y con el voto de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Unidos Podemos, de Junts per Catalunya y del resto. Por tanto, no es un tema que saque Sánchez en campaña electoral, es un tema que venimos arrastrando desde el año 2017 porque así lo quiso el Parlamento que representa a la sociedad española. A iniciativa del Partido Socialista, y que ahora de repente se ha dado cuenta que este tema tiene que ser importantísimo. Después, digamos, 40 años de democracia, el PSOE ha gobernado en España en numerosas ocasiones durante largos años y es ahora cuando nos hemos tenido que poner manos a la obra con este asunto y que además se le nota con especial interés para intentar consumarlo. ¿Que hay que cumplir la ley? Por supuesto. ¿Alguien se ha opuesto? Nosotros no, nadie se ha opuesto. El tema, a mí lo único que cuestiono, y he cuestionado en alguna ocasión cuando me han preguntado, es por qué tanto interés, por qué ahora y sobre todo, ¿se cree el presidente que esto iba a dividir en bandos? Pues no, se ha equivocado. Como ves, la inmensa mayoría de la gente le da igual. De hecho, son temas que es que la gente ya prácticamente ni conoce ni le importa. Lo que sí que creo es que nunca hay que buscar la división entre españoles y, sobre todo, no hay que reescribir la historia ni ver el pasado con los ojos del presente. Nos dimos una transición modélica. De hecho, ¿se me dice usted que no hay división entre los españoles por este asunto? No están en esos bandos como él pensaba, eso desde luego. ¿Pero qué le hace pensar que Sánchez lo que buscaba era dividir? Igual él, consciente de que no hay división sobre este asunto, lo que buscaba era pues que se cumpla la resolución del Parlamento y ya está. Bueno, creo que no, porque además la reforma de la Ley de Memoria Histórica que tenía planteada no hacía exactamente eso. Creo que el Partido Socialista es una maquinaria perfecta de gestión de sentimientos y me extraña que todo este tema lo esté poniendo sobre la mesa simplemente por, no sé, o es que en los últimos 40 años ni Felipe González nunca se dio cuenta que este tema era fundamental y necesario para España. Tiene que ser el señor Sánchez el que sepa lo que es mejor ahora. Y tiene que, según va pasando los años, hay más urgencia del pasado. Pero así lo entendió el Parlamento español hace 2 años. No, sobre todo el Parlamento. Final, no, en el momento en el que te traen representa a la sociedad española? En el momento, claro, pero en el momento que te traen una resolución de este tipo, una propuesta de este tipo, pues evidentemente tú ya te posicionas, pero también lo importante es quién lleva esa iniciativa, qué busca, qué pretende. A mí me parece, sobre todo, que es estar perdiendo el tiempo en un tema que a la inmensa mayoría de la gente le da igual. Habrá mucha gente que vaya estos fines de semana al Valle de los Caídos, pero simplemente por cotilleo, para ver cómo está todo, porque hay gente que no había pasado ni por allí. Salvo el morbo,
te aseguro que la inmensa mayoría de la gente, el día que exhumen a Franco, estará trabajando, estará viendo cómo lleva a sus hijos al colegio y preocupándose de lo que tiene por delante, que es lo que tenemos que hacer en política, creo, desde luego. Y si había deudas pendientes, ya ha tenido el PSOE 40 años de historia para hacerlo. Pero bueno, insisto, es que es un tema que ni siquiera está en nuestra agenda, y el Partido Popular en concreto lo que está pensando es cómo crear empleo y cómo afrontar una situación económica que es llamativa y que indica que podemos entrar en una recesión, y sobre todo en seguir creando país. En seguir animando a todos los españoles a trabajar, a estar cada uno en nuestros proyectos vitales. La Dirección Nacional del PP, la Dirección de Campaña, les han dicho a ustedes, mientras dure la campaña electoral, Franco y el tema del aborto, mejor que no aparezca en la agenda pública. Es evidente que el Partido Popular no está centrado en esto. Es evidente que la preocupación del presidente Casado es qué propuesta, qué proyecto político le presentó a los españoles cara al futuro, qué España quiero para los próximos 20, 30 años, qué retos tecnológicos tenemos ahora mismo que alcanzar, cómo queremos que sea España en Europa, el papel, las reformas importantes que necesita nuestro país, otra serie de circunstancias que creemos que son las que preocupan y ocupan. Desde que mis contertulios participen también de esta conversación, tengo que preguntarle por dos cuestiones relativas a la televisión. Una es si vio usted anoche El Hormiguero, que estuvo Santiago Abascal. No, estuve en el pleno de la Asamblea hasta las tantas y luego ya tuve una cena, pero he visto que ha sido todo un éxito, ¿no? ¿En qué sentido? De audiencia. Ah, de audiencia. Sí, de audiencia desde luego. Ha sacado un 28, creo que hemos dicho, por ciento de... Os he oído antes, ¿no? 23, cerca de 28. Por detrás de la Pantoja estaba una cosa impresionante. Por detrás solo de la Pantoja y de Bertín Osborne. Pero le sorprende esa popularidad, ese interés de los espectadores por ver a una figura como Santiago Abascal en un programa, digamos, fuera de la actualidad política general, ¿no? De un programa de entretenimiento. No, me parece que esto está pasando también con otros políticos. Hay algunos que son mediáticamente muy interesantes y es evidente que luego muevan audiencias por ello. Eso se preveía que iba a ocurrir. Sí. Y la otra cuestión es lo de Telemadrid. Porque he visto que ya ha explicado usted no sé cuántas veces que cuando dijo aquello de... Es que no recuerdo la literalidad, pero que la televisión autonómica madrileña ya no era una cuestión esencial, o no sé cómo lo dijo, que usted a lo que se estaba refiriendo es a que hay ahora tal variedad de ofertas y tal fragmentación de audiencia que igual ya no tiene, entiendo, el peso que en su momento pudo tener la televisión autonómica. ¿Era un poco esa la idea? Cuando nació Telemadrid había 3 canales. Sí. Era un canal autonómico que solo cuando uno quería conocer información de proximidad lo tenía a través de Telemadrid. Ahora mismo hay un amplio espectro de cadenas, de espacios informativos y de oferta televisiva, de fragmentación de audiencias, y todos los grandes grupos mediáticos son conscientes de ello. Luego, ¿yo estoy en contra de la televisión pública autonómica? No. Yo lo que le pido a cualquier organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid que se sufraga con los impuestos de todos los ciudadanos es que cumpla con unos criterios de austeridad, porque también he de sufragar hospitales, colegios, y si le pido austeridad al resto de los organismos públicos de la Comunidad de Madrid, ¿por qué no hacerlo con su propia televisión? Solo es eso. Y yo creo que no hay más que eso, pero es verdad que ha resultado muy polémico porque Telemadrid siempre lo es. Llevamos largos años de polémicas con Telemadrid porque siempre las televisiones públicas están en tela de juicio, siempre, no es de ahora. Yo creo que, fíjate, que la polémica siempre surge porque no se concibe que un presidente autonómico en España pueda opinar o pensar que no es necesario tener una televisión pública. Digo, para mí sería más cómodo intentar controlar Telemadrid y que me hicieran la ola constantemente. No, lo único que estoy haciendo es un discurso. Si yo defiendo un discurso liberal, lo tengo que defender para todo, aunque se me echen encima. Y lo que tengo que cuestionar es lo que es viable, lo que es necesario, y lo que está claro es que esencial no es, pero importante es. Cuando una televisión como Telemadrid va a un pueblo de la comunidad y hace un reportaje, ese fin de semana el pueblo se llena. Y la Comunidad de Madrid
Es una autonomía que tiene más de 6,5 millones de personas, tiene mucha información interesante que contar. Bueno, tiene una explicación, tiene un sentido, pero hay que ser, yo creo, también coherente. Y si tú le pides austeridad a los demás organismos públicos, ¿por qué no a este? Y que la fragmentación es evidente también. No es de mérito de Telemadrid, son los tiempos. Y los tiempos dicen, sobre todo en una región como Madrid, que tienes tal oferta informativa, vosotros tenéis desconexiones territoriales, hay todo tipo de medios para informarse y ahora es más complicado que nunca hacer televisión. Pero no por eso voy a poder aumentarle el presupuesto, es que no voy a poder. Entonces yo lo que aviso es que pido austeridad para todo y tiene que ser así. Yo creo que lo entiende, prácticamente todo el mundo. No, sí, ahora que decía usted, yo soy liberal, es que la doctrina liberal, al menos tal como ya la he escuchado en los últimos años o décadas, la doctrina liberal precisamente lo que dice es los medios de comunicación públicos no son necesarios, porque ya existe una oferta suficiente como para que los ciudadanos estén perfectamente informados. Como no existe prensa escrita pública del Estado, la Comunidad de Madrid, que yo sepa, no tiene un periódico que sea de la Comunidad de Madrid. Sí, que quiero que quede constante. Pero sin embargo, esto en la radio y la televisión, no hay presidente autonómico que se atreva a decir yo no creo que no debe haber televisión pública en mi comunidad. Y ojo que hay grandes profesionales en Telemadrid y yo entiendo que muchos digan, oye, me gustaría que mi presidenta autonómica me arropara más. No tiene nada que ver con eso, creo que hay excelentes profesionales. Hay una nueva generación de periodistas también en Telemadrid que están haciendo una televisión muy moderna y muy fresca. Pero mi duda es esa. Entonces creo que simplemente abrir el debate no me parece negativo y, insisto, para mí sería mucho más cómodo intentar controlarla e intentar pasarme por allí todos los días como si fuera mía y que dijera las cosas como a mí me apetece. No se trata de eso. No, claro. No se trata de eso. Ni de lejos. Porque no está entre sus funciones. No, pero es verdad que hay muchos políticos, si hablamos de cómo está Televisión Española, creo que no está ocurriendo precisamente eso. Yo la utilización que está haciendo el gobierno de la radio y de la televisión pública creo que es evidente y es algo que, por ejemplo, a mí no se me ocurriría. Tele Sánchez la llamó ayer Rivera en Televisión Española, creo, en una entrevista. Sí, allí mismo. Los mismos profesionales, de hecho ya hay una corriente interna dentro de Televisión Española, una plataforma en defensa de todos los profesionales que no están de acuerdo con la deriva que está tomando la televisión, y es evidente que eso está producido porque hay una administradora que se supone que iba a estar de manera temporal, que no ha renovado las estructuras ahí dentro y que está a los dictados del gobierno. Nacho Cardero, Paco Maruenda, Maite Rico, Rubén Amón quieren preguntarle cosas a Isabel Díaz Ayuso. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con que, escuchándola siempre, tengo la sensación de que usted habla de una renovación y un cambio como si el PP no hubiera gobernado 24 años seguidos en la Comunidad de Madrid. Nos habla de bajada de impuestos, de iniciativas, de un escenario como si la victoria que usted ha obtenido y que le permite gobernar con Ciudadanos renegara, no sé si de lo anterior, y en este sentido, ¿cuánto le preocupa de lo anterior que sus 3 antecesores en el cargo hayan sido imputados y que estén expuestos en procesos judiciales delicados? Bueno, esto es como si ahora mismo tú eres periodista aquí en Onda Cero y pasas a ser director de la cadena. Tú le darías un camino distinto, una dirección nueva. Dios no lo quiera. Qué tragedia. No te preocupes, que creo que no está entre sus planes, pero si lo hicieras sería una forma de hacer las cosas distintas, sería una nueva etapa, ¿no? Luego yo creo que cuando hay un cambio en la dirección de cualquier entidad, es evidente que hay una nueva etapa y se hacen las cosas de una manera diferente. No se trata de renegar, se trata de por qué constantemente, desde que me he sentado como candidata en enero hasta ahora, ya como presidenta, todos los días tengo que hablar de las referencias, de con quién te identificas más, a quién defiendes más, de quién reniegas menos. Es que no se trata de eso, se trata de que, en mi caso, soy un nuevo presidente en la Comunidad de Madrid, tengo que mirar hacia adelante, tengo que ver qué retos tengo, cómo está la sociedad de Madrid ahora, y entonces no puedo estar con el retrovisor constantemente defendiendo o quitándome de las cosas. Lo que tengo por delante es poco tiempo para hacer mucho, y más en una legislatura que empezó en junio, y entre los pactos, las elecciones, etcétera, necesita no pararse en ningún momento y no despistarse.
Déjame que os cuente una noticia que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Móstoles, del que venimos hablando estos últimos días. Es que la Policía Nacional investiga la denuncia de un robo o un presunto robo de documentos y expedientes de recursos humanos del área de urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles, después de que en las últimas horas se haya presentado una denuncia en la comisaría de la localidad. Dice la Jefatura Superior de Policía de Madrid que se ha denunciado la existencia de un armario que ha sido forzado en el Ayuntamiento de Móstoles, del que habrían desaparecido varios efectos, entre ellos documentos y expedientes del área de urbanismo. Confirma en efecto el Ayuntamiento de Móstoles, su departamento de prensa, que un armario ha sido forzado justo cuando se está terminando la auditoría del Instituto Municipal del Suelo. Auditoría que anunció el gobierno local para conocer la realidad económica y procedimental de la gerencia. Dice prensa del Ayuntamiento de Móstoles que no creen que sea casualidad que el armario haya sido forzado justo en estas circunstancias. Lo que está ocurriendo en Móstoles da para una serie entera de capítulos. La verdad es que lo que tenemos que hacer ya es que el Partido Popular lidere. Hay un cambio en Móstoles, porque está claro que el Partido Socialista no está en condiciones de seguir gestionando la segunda ciudad más importante, más numerosa de la Comunidad de Madrid, junto con Alcalá de Henares, más de 200.000 habitantes. O sea, ¿no le valdría a usted con que cambiaran a la alcaldesa? O sea, si el PSOE promoviera una moción de censura para poner curioso, a otra persona del PSOE. Lo que ocurre aquí es que cuando son políticos de otros partidos los que no se comportan de manera correcta, es la culpa del partido. Y ocurre con el Partido Socialista que cuando es un político el que no lo hace, es culpa de ese político en concreto. Es decir, si esto le pasa al Partido Popular, nos están metiendo a todo el Partido Popular en lo mismo. Entonces yo creo que a lo mejor el PSOE ya tendría que haber tomado hace ya mucho tiempo decisiones con esta persona, y a lo mejor lo que pasa es que es el propio proyecto el que no conviene en Móstoles. De hecho, desde que está este partido en la última legislatura, la calidad de vida de los mostoleños se ha visto perjudicada, las infraestructuras, las calles, o sea, no siquiera es que están haciendo una buena gestión. Si me dijeras que es una buena gestión y solo es una cuestión de esta mujer, pero no lo es. ¿Nacho? Sí, señora Díaz Ayuso. Antes comentaba que la Comunidad de Madrid tiene 6 millones y pico de habitantes y va rápidamente, yo creo que se encamina hacia los 10 millones, porque como ha dicho, se ha convertido en los últimos años, además hicimos en el Confidencial un trabajo periodístico al respecto, en un foco de atracción de talento y de inversión, ¿no? Sobre todo en su comparación con Barcelona, ¿no? ¿Esto es por mérito de Madrid que atrae o es por demérito de otras comunidades como Cataluña que expulsa? Bueno, son muchos condicionantes. El modo de vida de los españoles también está cambiando. Cada vez tendemos más a ir a las ciudades y abandonar los entornos rurales. Y luego, a su vez, muchas personas buscan oportunidades, buscan alternativas. Y todavía hoy muchas capitales de provincia en España tienen los domingos los comercios cerrados, tienen menos oportunidades a la hora de cambiar de empleos. Y entonces, al final, las personas lo que quieren es libertad. Libertad para, si no estás a gusto en una empresa, cambiar a otra. Libertad para decidir a qué colegio llevar a tus hijos. Siempre he dicho que además Madrid es una comunidad donde las cosas suceden, donde hay grandes estrenos, donde hay muchas oportunidades, donde es divertida. Es una comunidad muy divertida para vivir y muy segura. Y entonces esto es lo que está haciendo que la mayoría de muchos españoles, cuando buscan cambiar de aires, pues vienen a una comunidad donde nadie te pregunta dónde vienes, donde todo el mundo desde el primer día es tratado como uno más y donde sobre todo se vive con ese espíritu de libertad. ¿Y eso es gracias a nosotros? No, yo creo que eso es condición humana. El ser humano siempre busca elegir su camino, elegir su destino, elegir cómo quiere hacer las cosas y busca sitios, sobre todo la gente y los empresarios y las personas que arriesgan y las personas que mueven el mundo buscan entornos así. La Comunidad de Madrid lo ha procurado siempre y eso es cierto que nuestras políticas siempre han favorecido ese clima. Hablando de clima, se ha especulado mucho sobre el clima dentro del propio gobierno, entre el socio con Ciudadanos y PP y luego más el otro socio externo, ¿no?, ajeno a la propia funcionamiento del gobierno. Supongo que me dirá que va muy bien, pero ¿qué hay que mejorar, ¿no? Es decir, ¿están encajando bien las piezas en consejerías donde hay gente de diversa sensibilidad? Es decir, ¿el horizonte es positivo? Sí, totalmente. A ver, el comienzo siempre es difícil, aunque un gobierno fuera de un mismo color. Teniendo en cuenta que somos dos proyectos distintos, y encajarlo al principio cuesta, pero yo estoy convencida de que como hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan,
los próximos años Madrid va a dar mucha estabilidad y frente a una situación política que espero que ya se desbloquee pronto, nosotros nos hemos puesto desde el principio a dar titulares de serenidad y de esa estabilidad, porque es precisamente lo que espanta la inversión de cualquier tipo, desde la turística a la económica. Y eso es lo que hacemos. Nos unen muchas cosas y estoy convencida de que este proyecto va a seguir en la senda que hablábamos antes de buenas noticias y de ilusión, ¿no?, que también hace falta en política. Maito Rico. La decisión de Pedro Sánchez de adelantar ahora, casi forzar el adelanto a las comunidades autónomas de las entregas a cuenta, tras haber negado que fuera posible, puede tener connotaciones electoralistas, pero yo quería saber en qué medida alivia la situación financiera de la Comunidad de Madrid. Bueno, eso sería, según hemos visto por los medios, una devolución de 500 millones de euros a la Comunidad de Madrid. Nos siguen adeudando el IVA del año 2017, la partida que está destinada al Consorcio Regional de Transportes, etcétera. Yo lo que no entiendo es por qué tenemos que estar enterándonos de las cosas por los mítines del Partido Socialista o por los medios. Desde que estoy aquí como presidenta de la Comunidad de Madrid, todavía el presidente del Gobierno no ha respondido a una carta para recibirme, no nos hemos podido sentar en una mesa, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se ha reunido todavía desde hace más de un año, que es donde se dirimen esas cuestiones y es donde me pueden decir con franqueza qué dinero tienen pensado destinar a una autonomía como esta para después hacer yo los presupuestos. Es todo anómalo completamente. Y tener que enterarte, como digo, de otras maneras sobre lo que se supone que el trato que te van a dar, pues me parece un error. No, me parece una barbaridad. Y ni siquiera sé si un plan de inversiones que teníamos para temas también de carreteras y de transportes que había dejado el anterior gobierno del presidente Rajoy, se ha quedado eso dentro de un cajón y no sé si nos lo van a devolver o no para poder hacer desarrollos, sobre todo en la zona norte, que tanta falta nos está haciendo para el transporte. Estamos con muchas otras cosas ahora mismo en suspense. Isabel Díaz Ayuso, mañana 12 de octubre, desfile en la Castellana. Estará usted allí, naturalmente, como presidenta de la Comunidad. A Rajoy le parecía un coñazo, con perdón, el desfile se le escapó una vez decirlo. ¿A usted le gusta? A mí me gustan mucho, la verdad, los desfiles. Y luego me gustan mucho aquellos actos donde coincido con el rey. He de ser sincera, es de las cosas que más me gustan. Los actos donde puedo disfrutar un rato de su compañía y aprender y conocer mucho los planteamientos que tiene y lo que representa su figura. Y además de que es un día, el de la fiesta nacional, un día único. Y yo me siento muy orgullosa del proyecto que tenemos, de la unión de dos hemisferios y de todo lo que nos une culturalmente a España y a Iberoamérica un día como el de mañana. Además de ser también el Día de Nuestras Fuerzas. Son muchas cosas que celebrar en un día tan bonito como el 12 de octubre. Isabel Díaz Ayuso, gracias por la visita. Gracias a vosotros. Y le vosotros. deseo que tenga un viernes estupendo. Cuídese. En 19 minutos, las 10 de la mañana, 9 de la mañana en la